Bueno, para estas semanas que sí, esta parte de semanas vamos a entrar a ver las ecuaciones diferenciales de orden arbitrario o superior. Bueno, en este caso vamos a tratar de ecuaciones diferenciales de orden n, donde n es mayor o igual que 2. Por ejemplo, cuando n es igual a 1, es la ecuación diferencial lineal ordinaria. En general, podemos escribirlo de esta manera. Si pudiéramos despejar la derivada de orden superior en términos de las otras derivadas del orden menor, junto con la variable independiente, en este caso x. En el caso donde podamos escribirla en esta manera, en esta forma normalizada, esta es una ecuación diferencial lineal. Y los coeficientes que tenemos acá, a sub 1 de x, a sub 2 de x, perdón, más etcétera, hasta sub n de x, multiplicando las derivadas del orden bajo hasta llegar a y. Y f de x, estas son todas funciones de x. Podemos escribir la derivada késima de esta forma. Este es un operador que luego vamos a utilizar cuando explotemos el método de anuladores, por ejemplo, del anulador. Puedo reescribir la derivada de orden késimo como d a la k aplicado a y. Esto es un operador que se aplica por la izquierda. Entonces, no debemos escribir el d a la k de este lado, digamos. No está multiplicando. Esto es un operador aplicado a la función y. Y los AJ por x, y por la derivada késima se puede escribir así. Es decir, podemos escribir la función AJ acá multiplicando a la derivada késima, siempre y cuando el AJ sea, bueno, puede ser función de x o puede ser constante. Veremos este caso. Es la versión simplificada de esta ecuación diferencial, la derivada de orden n, de y más a sub 1 de elevado a n menos 1 y. Esto quiere decir la derivada de orden n sub menos 1, y así va a llegar hasta a sub n aplicado a y. Y se puede sacar el y por la derecha, porque esto es un operador aplicado a y, e igual a f. Entonces, vamos a llamar al operador este de acá, que es como una especie de polinomio en d, en el caso donde las a son constantes. Sería un polinomio. Si no son constantes, esto no es un polinomio en d. Lo podemos llamar de esta manera, L. Entonces, de manera simplificada, se puede escribir la ecuación diferencial que tenemos aquí en 2.1, este texto, es el de McOwen, como L aplicado a y igual a f. Si esta función f no es 0, se llama no homogénea la ecuación diferencial. Y en caso de ser 0, se llama homogénea, básicamente. Como explica acá, dice que el operador diferencial L es conveniente para escribir la ecuación diferencial. Es por cuestiones de notación, simplificación o también por el método que se vaya a utilizar. Ahora, las ecuaciones diferenciales homogéneas no son importantes por cómo se ven. También porque las soluciones de las homogéneas tienen una particularidad que veremos, que es precisamente el principio de superposición de soluciones. Recordar también que la palabra homogénea, ecuación homogénea, no tiene que ver, como explica acá, digamos, en este texto lo refieren a una sección que tienen acá, pero no confundir con homogénea de orden o de grado n, que es un tipo de ecuación diferencial, recordemos, sino que es homogénea en el sentido de igualar a 0, como en álgebra lineal, cuando decíamos que un sistema era homogéneo, por ejemplo, un sistema de ecuaciones diferentes, de ecuaciones de las de siempre. El operador L tiene una particularidad, es si usted tiene una combinación lineal de dos funciones, como explica acá, suficientemente diferenciables, es decir, donde usted puede aplicar el operador legalmente. C1 y C2 son constantes, entonces si usted tiene esta combinación lineal puede separar de esta manera. Es decir, como cuando usted hacía en álgebra lineal un operador lineal. L es un operador lineal, es decir,
saca constantes y separa sumas, precisamente. Y eso es muy importante porque nos da el principio de superposición para ecuaciones diferenciales homogéneas. Es decir, si usted tiene una ecuación diferencial como la que tenemos por acá, como esta, escrita en su forma simplificada, que es L de y igual a F. Si usted tiene dos soluciones de la homogénea, es decir, Y1 y Y2 satisfacen la ecuación diferencial, entonces la combinación lineal de ellas también es una solución. Es decir, C sub 1, Y1 más C sub 2, Y2 es una solución de la ecuación diferencial. Y eso se puede también generalizar. Si usted tuviera, ya lo veremos, vamos a ponerlo por la presentación. Acá, el principio de superposición en una versión general, donde si usted tiene U1, U2, UK, en este caso lo llamaremos U1 hasta U sub K, soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea, es decir, la ecuación que tengo acá, pero igual a 0, es igual a 0. Si usted hace la combinación lineal, una combinación lineal de estas soluciones, entonces la función U también es una solución de la homogénea, siendo estas soluciones de la homogénea también. Ahora, una definición es que si tenemos un conjunto de n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden, entonces se le llama conjunto fundamental de soluciones a este conjunto en un determinado intervalo donde estén bien definidas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si yo tengo una ED de este tipo homogénea, aquí igualado a 0, y tiene un conjunto de n soluciones linealmente independientes entre sí, ese conjunto se llamará un conjunto fundamental de soluciones. ¿Por qué? Porque existen más conjuntos fundamentales, pero la particularidad de todos los conjuntos fundamentales es que tienen n soluciones. Entonces hay unos teoremitas, digamos, existe un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en un intervalo E. O sea que existe. Y precisamente tiene tamaño el orden. Y además, si yo tengo ese punto fundamental, bueno, por el principio de superposición que tengo acá, como todas estas son soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea, entonces la combinación lineal es también una solución. Y es más, a esta solución se le llama la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Entonces, tener presente esto, ¿verdad? Esto va a ser la solución general. Y bueno, acá también en este teorema, que nos está agregado a la presentación, tenemos otro hecho que vamos a utilizar bastante cuando tengamos la ecuación no homogénea. Si la ecuación diferencial lineal es no homogénea y tenemos que hay una solución de la homogénea, digamos y sub 0, o sea, lo que tenemos acá para esta segunda parte es lo siguiente. Vamos a escribirlo por acá a un lado. Digamos, tenemos la ecuación diferencial LY igual a F. Esta es la no homogénea. Entonces, vamos a tener lo que llamamos la ecuación auxiliar o complementaria. Es decir, LY igual 0 es la ecuación auxiliar o complementaria. Vamos a ver aquí, ecuación auxiliar o complementaria. Entonces, si tenemos una solución Y0 de esa ecuación, es decir, Y0 satisface esto, satisface esa ecuación, y además tenemos una solución particular de la no homogénea, es decir, YP satisface la ecuación que tenemos acá, pongámosle aquí numerito, digamos, esta ecuación, satisface esto. Entonces, una solución para esta ecuación también puede ser la combinación entre la solución particular y una constante multiplicado por la solución de la homogénea o complementaria. Esto se puede generalizar diciendo que si usted tiene la ecuación diferencial que
tenemos acá, con este símbolo, si tenemos esa ecuación, y tenemos, por ejemplo, que la ecuación diferencial Ly igual 0 tiene por solución general y, llamémosle y sub h o y sub c. A mí me gusta llamarle y sub h, o también y sub c, ¿verdad? Se le puede poner como puede notar el sil. ¿Sí? Y además, YP satisface, o sea, es la particular de la no homogénea. Vean que esta es de la homogénea y YP satisface la no homogénea. Entonces, la función y igual a YH más YP. Ojo, y esta es la solución general, ¿verdad? Como vimos ahorita, que es la combinación de todas las funciones del conjunto fundamental de soluciones de la homogénea. Entonces, la función y igual a la solución general de la homogénea más una solución particular de la no homogénea. Esto es una solución. Esta es la solución general de la ecuación diferencial que tengo por acá, señalada con este símbolo. Ok. Y entonces, aquí está la pruebita en este texto que yo les había pasado, pero no es necesario, solo se puede repasar. Tenemos lo siguiente, por ejemplo, tengo esta ecuación diferencial de acá, lineal homogénea, que es lo siguiente. Tengo esa ecuación diferencial lineal homogénea que saqué, y tengo esta otra, por ejemplo. Tenemos, después vamos a averiguar, pero por el momento dice, Y1 satisface y Y2 satisface la ecuación que tengo acá en A. Entonces, por el principio de superposición, la combinación lineal de esas dos también satisface esa homogénea. Y es más, digamos, como esta tiene orden 2 y vemos que tenemos dos funciones que son solución, entonces un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial es el coseno de x y sen de x. Entonces, este es un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación diferencial dada en A. Y su combinación lineal es precisamente la solución general. Ahora, en la segunda ecuación, la ecuación B que tenemos acá, tenemos que YP es una solución particular de la ecuación en su totalidad. Claramente satisface, usted lo puede comprobar haciendo derivadas y sustituyendo acá. Y entonces tenemos lo siguiente. Veamos que la ecuación B es una versión de la ecuación A, pero no homogénea. Es decir, aquí en vez de tener un 0, tiene 2e a la e. Ya sabemos por el inciso A que el conjunto fundamental es este de acá, de la homogénea, es decir, esta y de aquí, es la solución general de la homogénea para el segundo caso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es la solución particular de la no homogénea más la solución general de la homogénea. Entonces, aquí tenemos lo que acabamos de expresar. Bueno, y tenemos el problema de Cauchy, o problema de valores iniciales, que implica lo siguiente. Bueno, este es un problema de Cauchy, no necesariamente utilizando el mismo valor acá, ¿verdad? Evaluado en las derivadas y en la función original. Pero en este caso, si tenemos la ecuación diferencial lineal, esta es una versión simplificada de la ecuación diferencial lineal que tenemos acá. En este caso, no está normalizada, ¿verdad? En el caso del proyecto del profe Adrián. Pero no importa, digamos, se puede escribir en una forma compacta, como esta suma. Si tenemos entonces la ecuación diferencial acá, lineal, y tenemos estas condiciones, es decir, evaluando las derivadas y la función original en un x sub k respectivo y da ciertos valores determinados. Entonces, si todas las funciones que tenemos ahí, que dependen de x, que son las a sub k de x y f, son continuas en un conjunto común, A, el problema de Cauchy posee una solución única. Entonces, eso nos asegura precisamente bajo estas condiciones que hay solución única.
Entonces, un ejemplo que nos da es que este problema de Cauchy, es decir, donde tenemos la ecuación diferencial lineal de orden 2, vean que aquí las funciones son x cuadrado menos 3 sobre x menos 1 y raíz cuadrada de x. Perdón, raíz cuadrada de x más bien es el que estaría aquí como f, ¿verdad? Si usted quiere identificarlo de la manera que, en la forma como se había expresado, sería x cuadrado y segunda menos 3 sobre x menos 1, y prima, y vean que no está el de y es 0 por y, ¿verdad? Eso es igual a menos raíz cuadrada de x. Entonces esto tiene la forma estándar que tenemos allá atrás. Entonces, vean que las funciones son todas continuas. Claro, son continuas a partir de el conjunto que nos menciona el profe aquí. Es decir, todas las preimágenes tienen que ser positivas, no cero, y además no deben ser iguales a 1 tampoco, porque si no hay problemas acá. Ahí donde están bien definidas las tres funciones que son estas. Estas tres funciones, bueno, 0 y esta cuarta función. Entonces, bueno, y bajo estas condiciones, que es y de 2 es 1 y y' de 3 es 0, lo que asegura el teorema es que posee solución única siempre y cuando estas funciones que mencionamos son continuas, ¿no? Una situación es que recordar cómo un conjunto de funciones es linealmente independiente. Es linealmente independiente si la combinación lineal de ellas, ¿verdad? Con los coeficientes, las constantes de 1 hasta Cn, suponiendo que tengo n funciones, ¿verdad? Toda esta combinación es igual a 0, implica entonces que las constantes valen 0 todas. Este es el concepto que se ha visto en álgebra lineal. Si no es linealmente independiente, es decir, si alguna de estas constantes no es 0, entonces es linealmente dependiente. Un ejemplo clásico es este conjunto, por ejemplo, seno, coseno. ¿Cómo saber si es linealmente independiente? Bueno, armamos la combinación lineal igual a 0 y aquí lo hace por contradicción, ¿verdad? Lo que dice es que supongamos que no es linealmente independiente, entonces supongamos que alguno de los dos no es 0, ¿está bien? Entonces, como es esta igualdad, se cumple para todo x, en particular él elige x igual a 0 y x igual a pi medios. Lo que va a encontrar es una contradicción, es decir, va a llegar a que C1 y C2 van a valer 0. ¿Se puede hacer directo? Pues sí, también se puede hacer directo, ¿verdad? Pero a veces esta forma de probar que dos funciones son o más, porque cuando hablemos de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden 5, por ejemplo, vamos a tener 5 soluciones en el conjunto fundamental. El detalle es cómo probar entonces que la combinación lineal, precisamente todos los coeficientes son 0, o sea, si linealmente independiente o no. Es tedioso en este caso porque entre más funciones meta, más constantes va a tener, entonces el sistema se va a hacer muy grande. Hay una fórmula un poquito más interesante y va a utilizar lo que vamos a llamar el Wronskiano. ¿Qué es el Wronskiano? Primero vamos a tener un conjunto de funciones, de F1 hasta Fn, por ejemplo, que son derivables. Esto significa hasta el orden enésimo menos 1, continuas. Entonces el Wronskiano de esas funciones se define como el determinante de estas funciones. En el primer renglón vean que son las mismas funciones, en el segundo renglón la primera derivada con respecto a x, y así va a ir usted derivando hasta llegar al orden enésimo menos 1. Así vamos a obtener una matriz de n por n. Bien, entonces en la columna lo que tenemos básicamente son todas la función f1, por ejemplo, y sus derivadas hasta el orden enésimo menos 1. Cuidado, no es llegar hasta el orden enésimo, sino enésimo menos 1. Y así obtenemos una matriz de n por n. Y pues la utilidad de ese teoremita, bueno, de este teorema, que implica uso del Wronskiano, es que si usted tiene esas funciones, ese conjunto de funciones de 1 hasta n, por ejemplo, si el Wronskiano de esas funciones no es igual a 0 para algún x en un intervalo, entonces este conjunto de funciones es linealmente independiente. ¿Bien? Entonces esa es la utilidad que vamos a tener de acá a el uso del Wronskiano, y así nos ayuda bastante cuando trabajamos con conjuntos grandes, conjuntos fundamentales grandes. Aquí tenemos un ejemplo
En este caso, digamos, vamos a ver cuál es el Wronskiano de las funciones seno-coseno. Entonces, si calculo el Wronskiano, es el determinante de esto. El determinante de esto es, básicamente, se ponen unas rayas acá. Recordemos que en el primer renglón van sen cos, en el siguiente renglón va la derivada primer orden, coseno de x, que es la derivada de esta, y menos sen de x, que es la derivada de esta. ¿Por qué llegamos hasta el orden 1? Porque esto es un conjunto de orden 2. Entonces, claramente las derivadas van a llegar hasta el orden 1, o sea, un orden menos que la cantidad de funciones que tengo acá. Bueno, al final, este por este da menos seno al cuadrado, en realidad. Aquí va un menos, y coseno por coseno da coseno cuadrado, pero eso sería un menos 1, ¿verdad? Entonces aquí hay unos signos que faltan, aquí va un menos y aquí va un menos, en realidad. Eso lo que nos va a dar es menos 1. Y menos 1 no es igual a 0. No es igual a 0 y en realidad estamos analizando sen y cos con x en r. Aquí no hay problema. El intervalo entonces y es r, donde se está analizando. Y significa que el Wronskiano es igual a menos 1, que no es igual a 0. Y entonces estas dos funciones son linealmente independientes. Y vieron que es una forma mucho más rápida que haberlo hecho por la pruebita que acabamos de ver hace unos instantes. Y por eso en este teorema al final nos dice que una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n posee n soluciones linealmente independientes, precisamente, digamos. Entonces eso lo vamos a tomar como un hecho cuando hagamos los cálculos en una ecuación diferencial lineal homogénea. Lo que quiere decir entonces esto es que si usted calcula el Wronskiano del conjunto fundamental, va a dar distinto de 0 en el intervalo en estudio, que se esté utilizando. Entonces, en síntesis, ¿qué es el Wronskiano? Pongámoslo en forma de Y1 a Yn. Si usted tiene n funciones, el Wronskiano es calcular el determinante de estas funciones. ¿Lo ven? Entonces, resumiendo acá, el Wronskiano se calcula de esta manera. Es el determinante. Eso significan estas barritas. Entonces, otros calculillos rápidos son los siguientes. Bueno, si yo tengo este par de funciones en R, puede ser. Aquí son dos polinomios. Notemos que el Wronskiano, al calcularlo, nos va a dar esta expresión. Y esta expresión no es nula, a menos que busquemos los ceros de este polinomio. Pero en general, la expresión no va a dar cero siempre en R, ¿verdad? Puede que tenga algunas raíces, pero en general en el intervalo en R no se hace cero. Entonces, estas dos funciones son linealmente independientes. Ya vimos esta de acá, que el Wronskiano da menos 1, son LI. Y tenemos, por ejemplo, tres funciones. 1 e a la x y a la 2x. Calculamos el Wronskiano, este determinante, por las reglas usuales de cálculo de determinantes, se puede comprobar que da 2 por e a la 3x. Este término siempre va a ser positivo. Entonces nunca es nulo. Y así que entonces este conjunto de funciones es linealmente independiente. Bueno, y para seguir usando el Wronskiano hay un bonito teorema que es este, que solamente se asocia con Abel. Niels Henrik Abel era un matemático noruego. Entonces, si usted tiene el conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial lineal homogénea, entonces, si usted calcula el Wronskiano del conjunto fundamental, sucede que bastaría, digamos, buscar una constante apropiada multiplicando a e elevado a la menos integral del coeficiente de la función que tiene aquí, integrado, en la versión normalizada. Entonces, eso nos dice bastante, digamos, si usted quiere calcular el Wronskiano, que a veces se vuelve muy tedioso si hay bastantes funciones acá, entonces uno se puede dar una idea de qué es lo que tiene que obtener con base en esta formulita. Esa fórmula es consecuencia de resolver una ecuación diferencial de orden 1, que es esta, con respecto al Wronskiano. Si usted resuelve esta ecuación, va a obtener esta solución para W. Entonces, esto es útil en caso, digamos, de que usted quisiera darse una idea de cómo debería ser el Wronskiano de este conjunto. Bueno, y aquí en este teorema 13 de mis apuntes, pues pongo una fórmula interesante que nos va a servir
para algunos ejercicios. Si usted tiene la ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2, aquí es orden 2, y usted tiene una solución particular, y sub 1, de esta ecuación, es decir, usted solo tiene una solución. Como tiene orden 2, entonces uno debería buscar otra solución que sea linealmente independiente de esta, para así armar un conjunto fundamental para esta ecuación. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la otra solución a partir de esta solución dada? Bueno, hay una formulita, la fórmula de Abel, usualmente se le pone, el teorema de Abel-Liouville. La Y2 la puedo calcular con Y1 multiplicando una función. Esta función de acá usualmente le ponen U de X. Vamos a ponerlo ahí. Veamos, esta puede ser U de X. O sea, usted lo que tiene es Y1 de X por U de X. U de X. Esta formulita de acá, esta función de acá, es lo que se llama el parámetro variado. Porque si usted lo nota, esto tiene la forma C por Y1, por ejemplo. Entonces, el parámetro que es C se convierte a un C de X, o en este caso U de X. Pero bueno, esa situación ustedes la pueden consultar en los textos, cómo se deduce la formulita. Lo que vamos a ver más que todo es la fórmula. Y dice que entonces la segunda solución se puede obtener con esta integral de e elevado a la menos integral de, ojo aquí, ¿verdad? La ecuación diferencial está en su forma normalizada, entonces sería sub 1 de X. Y aquí abajo va a ir Y1 elevado al cuadrado, básicamente. Entonces lo que nos dice el teorema es que esta Y2 es una solución que además es LI de esta solución Y1. Aquí lo tenemos. Y entonces la solución general de la ecuación diferencial de orden 2, homogénea, lineal, es la combinación lineal de Y1, que ya le habían dado, y Y2 calculada a partir de Y1 con esta fórmula. Esto se conoce entonces como la fórmula de Abel. Y es un tipo de reducción de orden en el sentido de que como ya tenemos una solución particular, entonces con esto le bajamos el orden de cierta manera a la ecuación diferencial. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo usar esa formulita. Tenemos esta ecuación diferencial lineal. Vean que son funciones solo de X que multiplican a las derivadas y a la funcióncita Y igualado a 0. Sabiendo que hay una solución particular, aquí no le ponemos particular o Y1, simplemente decimos que esta solución es una solución particular de esta ecuación diferencial. Ok. Lo primero que tenemos que fijarnos es si la ecuación está normalizada o no, para usar la fórmula tal y como la habíamos dado. Es decir, esta forma de acá. Si no estuviera normalizada, se normaliza. Entonces, al normalizar, dividimos todo por X a la 5, siempre y cuando, ¿verdad?, el X no sea 0, para que eso tenga sentido en este caso. Entonces, si yo divido entre X a la 5 toda la ecuación diferencial, obtengo esta ecuación diferencial de orden 2 normalizada, donde aquí tengo estas funciones, 2 entre X y 1 entre X. Ok. La fórmula de Abel, bueno, identifico el Y1 en la fórmula, que sería esta solución particular dada. Entonces, ¿qué sería Y2? Y2 es esta función Y sub 1 multiplicada, recordémoslo acá, por esta integral, ¿verdad? E elevado a la esa integral. Entonces, menos integral de, perdón, estamos en esta, menos la integral de esta funcioncita que tengo aquí, 2 entre X sobre esta misma función acá abajo elevado al cuadrado. Después de hacer unos calculitos, aquí podemos calcular la integral de esto y tener esta situación. Tenemos que es 1 entre X cuadrado aquí sobre coseno cuadrado de 1 entre X. Se puede comprobar, ¿verdad?, con una sustitución. Tome U igual a 1 entre X, por ejemplo, acá en esta integral, y va a obtener precisamente una integral que al final de cuentas puede simplificar con este otro. Entonces vamos a obtener menos sen de 1 entre X. Comprobar, ¿verdad?, efectivamente el resultado de este cálculo nos va a dar menos seno de 1 entre X. ¿Cuál es la solución general? Va a ser la combinación lineal entre la solución ya dada y la solución calculada. Aquí se puso C1 coseno de 1 entre X más C2 sen de... Y usted dice, ¿dónde está el menos de este? En realidad el menos lo podemos poner aquí. Puede haber sido menos C2. ¿Por qué no se puso? Porque lo que hacemos es, esta constante podemos absorber ese menos, por decir de alguna manera. Entonces no hay problema si pongo más o menos. Entonces esta sería la solución general de esta ecuación diferencial
utilizando la fórmula de Abel. Otro ejemplito es el siguiente: determine la solución general de esta ecuación diferencial. Aquí ya está normalizada, nos dan una solución particular. Y bueno, pues, formulazo, aplicamos el formulazo. Tenemos e a la x acá afuera, e elevado a la menos integral de, como ya está normalizado, ojo, los menos también tienen que ponerlos. La función acá que va ahí, la integral es esta de acá, menos todo esto, sobre e elevado a la x elevado al cuadrado. Y bueno, entonces al calcular esta integral, comprobar que esta integral aquí, que esa expresión nos va a dar lo que tenemos por acá. Entonces se cancelan algunos términos y nos va a llevar a esta expresión. Entonces, ejercicio, comprobar que efectivamente esta integral al final nos va a dar esto. ¿Cuál es la solución general? Bueno, ya teníamos una solución que es e a la x. La segunda solución es e a la x por sen de x. Entonces, la combinación lineal de esas dos es la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea. Una observación, entonces, con respecto a la fórmula de Abel en el folletico del profesor Adrián. Tenemos lo siguiente, digamos, ¿qué pasa si no está normalizada? Bueno, lo tenemos en esta forma, ¿verdad? El a x, suponiendo que a x no es 1, por ejemplo, pues no está normalizada. La fórmula tiene una variación. La fórmula se escribe así. Si usted tiene la ecuación en esta forma de acá, entonces la fórmula se puede escribir como este x significa e elevado a esto. Y vean que esto es consecuencia de la normalización, es decir, cuando usted pasa a dividir el a x todos los coeficientes, entonces el que queda es b de x entre a de x. Entonces aquí iría este término. Entonces, mucho énfasis en eso, ¿verdad? Si no está normalizada, esta es la fórmula si ustedes quieren aplicarla directamente. Si no, normalicen primero. Entonces esa es la notita para esa fórmula. Entonces, para concluir este video, que es un video adjunto para lo que veremos en la materia, ya de puras definiciones y hasta la fórmula de Abel, es que vamos a trabajar ecuaciones diferenciales de orden n, con n mayor o igual que 2. Ya pasamos, digamos, al orden mayor que 1. Usualmente van a ser lineales. Estos coeficientes pueden ser constantes o no constantes. En el caso no constante, por ejemplo, la fórmula de Abel para el orden 2 no sirve mucho, sino una solución particular. Para la siguiente, en las sesiones, vamos a desarrollar la de coeficientes constantes. Es decir, cuando los a sub n de x y todos estos de acá son numeritos reales, ¿verdad? Son constantes. Entonces, para eso vamos a tener un método. También hemos visto el principio de superposición para una ecuación diferencial lineal homogénea, ¿verdad? Cuando esto es igual a 0. Entonces, eso lo ocupamos para el conjunto fundamental de soluciones. Luego, si tenemos un conjunto fundamental de soluciones, la solución general de la homogénea es esta. La combinación lineal de todas ellas. Hemos visto que el Wronskiano es un conjunto de n funciones, por ejemplo. Es este determinante, donde calculamos las derivadas hasta el orden n-1 en el último renglón. Wronskiano nos da una idea de que es el conjunto fundamental. Si el conjunto dado es fundamental o no, ¿verdad? En caso de querer comprobarlo, si son linealmente independientes o no ciertos conjuntos de funciones. También hemos visto que el Wronskiano juega un papel importante, digamos, en el caso de una ecuación diferencial lineal de orden n, homogénea. Lo que dice es que precisamente el conjunto de soluciones de esta ecuación es linealmente independiente y su Wronskiano nunca se anula en el intervalo en estudio. Eso es lo que tenemos. Tenemos también que el Wronskiano nos ayuda en cierta forma a decir algo acerca, perdón, la fórmula de Abel, esta otra fórmula de Abel, nos dice que podemos encontrar de cierta manera el Wronskiano. Vean que no es de manera exacta, por ejemplo, digamos, sin calcularlo con el determinante, sino que esta fórmula nos dice que hay una forma que debería tener el Wronskiano. También tenemos la fórmula de Abel, que la utilizamos cuando tenemos una ecuación diferencial lineal de orden 2, o en este caso normalizada, y sería esta formulita, que dada una solución Y1 para la de solución, podemos encontrar Y2 por medio de esta formulita. Y así que la solución general es la combinación lineal de estas dos funciones.
Y entonces hasta acá tenemos este videito.